Señor, no hay lugar más seguro que tu presencia, Señor. Y aún declaramos allí donde tú nos ves en tu casa, su presencia hace de tu hogar el lugar más seguro. Aleluya. Allí donde tú nos ves, su presencia hace ese lugar el más seguro en donde podamos estar. Gracias, gracias. Ahí donde tú nos oyes, ahora se llena ese lugar de su gloria sobrenatural, su maravillosa presencia, haciendo de ese lugar un lugar de refugio, un lugar seguro por su santidad. Gracias te damos, Señor. Muchísimas gracias. Gracias. Gloria a Dios. Bien, vamos a invitar a la iglesia, al pueblo del Señor, allí donde estés, abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Creo que no hay un momento más oportuno para traer el mensaje que hallamos en el libro de Revelación como estos momentos que estamos viviendo, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer los 5 primeros versos. Vamos a limitarnos a los 5 primeros versos para compartir la santa y bendita palabra del Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, reza de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hasta allí vamos a leer. Padre, gracias, muchísimas gracias, Señor, por disfrutar de tu presencia. Señor, por darnos esa seguridad, esa confianza, Señor, que solamente nos puede brindar tu presencia, Señor. Padre, en esta hora clamamos al cielo, Señor, para que tu presencia a nuestras vidas, sin importar el lugar donde estemos, Señor, sino valorar lo más precioso que es tu presencia. Señor, haz este momento un momento especial para nuestras vidas. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, y tu gloria, Señor, sean suficientes para envolvernos e inundarnos de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Ministranos como solo tú sabes hacerlo. Por nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, hemos titulado esta palabra para esta mañana tan especial: Él siempre deberá ser
lo primero. Sí, ese es el título de nuestro mensaje en esta maravillosa mañana. Él siempre deberá ser lo primero. No importa lo que pueda estar aconteciendo, no importa lo difícil de la prueba que estemos experimentando, Él siempre deberá ser lo primero. El libro de Apocalipsis o de Revelación, como también se le conoce, tiene una particularidad desde el primer verso del primer capítulo, y es declararnos la razón, el propósito por la cual se ha escrito este libro. Allí en el verso 1 nos manifiesta que este libro fue escrito para manifestar a sus siervos. ¿Qué siervos? Sus hijos, su iglesia, las cosas que han de ocurrir en poco o pronto, como quieras llamarlo. ¿Sí? Ahora, esto se hace una realidad cada vez que leamos este verso, ¿sí? La advertencia de lo que allí vamos a encontrar, con lo que allí nos vamos a hallar, con las cosas que han de ocurrir en poco. Describe desde un principio dos declaraciones que nos motivarán siempre, nos alentarán a continuar en la lectura, ¿sí? Y en descubrir todo lo que nos enseña, todo lo que nos revela este maravilloso libro. La primera declaración la encontramos allí en el verso 3, declarando: dichosos al que lee o al que oye las palabras de este libro, porque declara, porque el tiempo está cerca. Y eso nos hace bienaventurados, saber lo que está por acontecer pronto, como decía, dentro de poco. También encontramos la siguiente declaración en el verso 19 del mismo primer capítulo, cuando se le exhorta al apóstol Juan a escribir las cosas que ha visto. Así dice allí, las que son y las que han de ser. ¿Qué se le está revelando al apóstol Juan cuando se le exhorta a escribir las cosas que ha visto? Bueno, esto implica todo lo que se declara desde el mismo primer verso hasta el momento que se le ordena escribir. Toda esa experiencia que para él fue la revelación de nuestro Señor Jesucristo allí en la isla de Pasmo, su prisión. ¿Sí? A él se le exhorta lo que fue esa experiencia inicial, primera, de la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Escribe eso. Así se le exhorta, así se le anima. Escríbelo. Pero también se le exhorta a escribir las que son. Y se está refiriendo precisamente a las que se están dando en cada una de las iglesias del Señor hasta nuestro día, y las que han de ser después de esta, o sea, después del rapto de la iglesia del Señor. A continuación, en el capítulo 2 de este libro, encontramos que nuestro Señor Jesucristo seleccionó allí en los capítulos 2 y 3 7 iglesias de entre las muchas existentes en lo que era el Asia Menor. Oiga, no significa
que estas cartas que nosotros encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis eran la única iglesia que existían. Existían muchas iglesias, todas con sus virtudes y sus errores. Pero el Señor selecciona estas 7 de entre tantas para recalcar su mensaje de cada una de ellas. Lo que se dice de cada una de ellas cubre todas las circunstancias posibles. Oiga eso. Lo que se dice de cada una de estas 7 iglesias cubre todas las circunstancias posibles de todas las iglesias de la época. ¿Qué significa? Que en la omnisciencia del Señor, en el pleno conocimiento de todas las cosas, Él resume en el mensaje de estas 7 iglesias, como bien decía, todas las circunstancias posibles que se puedan dar en las iglesias de todas las épocas. Pero además de esto, ilustran las condiciones espirituales posibles en las iglesias hasta que Cristo vuelva. ¿Qué queremos decir con esto? Que estas cartas, estas 7 cartas a estas 7 iglesias, en ella encontramos el mensaje de cualquier circunstancia que se pudiese estar dando en cualquier iglesia de aquella época. Pero no vemos solamente resumida la circunstancia que se pudieran estar dando en todas las iglesias de esa época, sino lo maravilloso es que cada una de estas cartas a cada una de estas iglesias ilustran también las condiciones espirituales posibles en las iglesias en el día de hoy hasta que Cristo vuelva. Y hablando específicamente en esta mañana de la carta a la iglesia en Éfeso, es muy relevante para la recepción, para el buen espíritu del mensaje que guarda la carta a la iglesia de Éfeso. Es muy importante de salida que cada uno de nosotros conozcamos que la carta a la iglesia de Éfeso no es una carta condenatoria, porque pudiéramos bloquearnos a una palabra de bendición para nuestra vida por el contenido de la carta, pero el contenido no es una declaración condenatoria. Oiga lo que estoy diciendo. Lo que encontramos, ¿sí?, en ninguna manera es un mensaje condenatorio. En ninguna manera. Al contrario, si usted lee los versos 2 y 3 de la carta, usted se va a encontrar con una lista de felicitaciones. Eso es lo que usted va a encontrar, ¿sí?, en los versos 2 y 3 que registran el contenido de la carta que se le manda a la iglesia en Éfeso. Y eso evidentemente, ¿sí?, nos aclara de que en ninguna manera es una carta condenatoria, es una carta acusatoria, para que en esta mañana nosotros
tomemos una postura aprensiva y neguemos, ¿sí? Y rechacemos el querer recibir el mensaje de Jesucristo para esta iglesia en particular, conocida como la iglesia de Éfeso. En esa lista decía de felicitaciones, oiga esto, lo primero que el Señor Jesús le declara a Juan para que le escriba a la iglesia de Éfeso es hacerle de su conocimiento que él conocía sus obras. Oiga eso, Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, o sea, yo sé lo que tú haces. Nadie me tiene que hablar de tu trabajo. Yo sé cómo empezaste, cómo de un puñadito de hermanos, ¿sí?, que iniciaron esta obra, han llegado a crecer y no solamente a expandirse, sino aún a abrir otras iglesias dentro y fuera de las fronteras, ¿sí? No solamente entendieron que la visión era para una casa y sus cuatro paredes, entendieron que había una labor mucho más que hacer fuera de esas cuatro paredes. Eso es lo que el Señor empieza a enlistar en esta carta o lista de felicitaciones, como le decía, que encontramos en los versos 2 y 3. Continúa felicitando, ¿sí?, diciéndole que también una característica que tenía la iglesia de Éfeso era que no podía soportar a los malos. Oiga eso. Mire las cosas que el Señor ve y que nosotros podemos estar haciendo consciente e inconscientemente y no nos damos cuenta, pero el Señor sí lo ve. Y algo que caracterizaba a la iglesia de Éfeso era que no podía soportar a los malos, ¿sí? Veía a alguien y no lo rechazaba, pero tampoco compartía, ¿sí? Esa era una característica fundamental, una característica esencial de esta iglesia. Como decía, no solamente de aquellos tiempos, sino aún en nuestros días existen iglesias con esta característica. Otra de las felicitaciones, la tercera que encontramos aquí, mire, dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Wow, esto es tremendo. ¿Sabe? Cuando comenzó a iniciarse este movimiento apostólico, mire, esta iglesia tuvo la oportunidad de tener 3, 4, 5 apóstoles de distintos lugares, hermano. Oiga eso, de distintos lugares. ¿Por qué? Porque queríamos conocer si había algo nuevo de parte de Dios, que algo nuevo se estaba dando de parte de Dios, pero escuchando, ¿sí?, prestando atención cada cosa que se nos decía, nos dimos cuenta que definitivamente no nos habíamos salido de los propósitos de Dios, que todavía, ¿sí?, estábamos enmarcados en los propósitos de Dios. Y mire, y esos movimientos han desaparecido y la iglesia del Señor permanece para siempre. ¡Wow! Qué maravilloso encontrar la descripción que el Señor, que el Maestro hace de esta iglesia de Éfeso en esta lista de felicitaciones. Y la última felicitación que le hace, mire lo que le dice: has sufrido. Oiga lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia sufrida, porque precisamente por querer hacer la voluntad de Dios, eso la hacía una iglesia sufrida. Mire, y sigue añadiendo: pero has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Otra vez le reconoce su trabajo arduo y lo dice: por amor a mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! De veras, qué tremendo
¿Cómo nos equivocamos nosotros? Muchas veces cuando tomamos una postura aprensiva y pensamos, lo primero que pensamos, oh, ya con lo que se está leyendo nos van a tirar palo en esta mañana, pero eso no es así, ¿sí? Especialmente en el mensaje que nosotros encontramos a las 7 iglesias y específicamente a la iglesia de Éfeso. Lo primero que pensaríamos, lo primero que se nos vendría a la mente, oh, nos van a condenar en esta mañana, pero no, el mensaje no era condenatorio, todo lo contrario, ¿sí? Era una carta envuelta, saturada de múltiples felicitaciones. El inconveniente, el problema, lo venimos a encontrar en el verso 4, por la declaración sorpresiva que se hace allí, ¿sí? Eso hace sorprendente la carta, que después de tener una larga referencia de parte del Señor, de la pasión con que la iglesia de Éfeso trabajaba para el Señor, sorpresivamente viene a ser la declaración que encontramos en el verso 4. Léalo conmigo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga eso. O sea, que en los 2 versos anteriores, nosotros, ¿qué encontramos allí? Encontramos a nuestro Señor Jesucristo honrándonos, como dice tu palabra, dando honra al que honra merece, enlistándonos, ¿sí?, una serie de felicitaciones por la conducta de la iglesia de Éfeso. Pero como bien decía en el 4 verso, sorpresivamente decía, sorprendentemente se nos dice allí que a esta congregación le faltaba el ingrediente más importante para el Señor, y es la pasión para aquel a quien servimos. Ese es el elemento más importante. Oiga, Dios mismo lo está declarando. Es tremendo todo lo que nosotros podamos hacer para Dios. Es tremendo que nosotros podamos levantar una casa para el Señor y aún aceptar el desafío y creer que Dios nos pueda regalar una casa mucha más grande que esta, y seguir creyendo que un pequeño centro académico que empezó con una pequeña visión pueda terminar siendo uno de los colegios más relevantes, ¿sí?, más prestigiosos por su fundamento doctrinal, por lo que se enseña, por lo que se instruye, por lo que se forma, ¿sí?, aquí en nuestra provincia. Es maravilloso, sí, examinar cada uno de los programas que hemos venido realizando y cómo han sido bendecidos. Pero mire la atención, mire la amonestación. Todo eso es relevante, todo eso es importante, pero el elemento, el ingrediente esencial o relevante o importante sobre todo eso es la pasión de cada uno de nosotros por aquel a quien nosotros le servimos. Todo lo que nosotros podamos hacer, hermano, para Dios, no estamos diciendo que no es importante, ¿sí? El servicio tan abnegado, ¿sí?, la forma apasionada con que nosotros podamos hacer lo que hemos determinado hacer para Dios. Aún, hermano, esa actitud de pelear por la obra de Dios, de defender la obra de Dios, todo eso es digno de encomio, digno de reconocimiento, pero el ingrediente más esencial
en esto que Dios nos ha llamado, en esto que Dios, sí, nos ha permitido ser partícipe a cada uno de nosotros. Sí, el ingrediente fundamental en todo esto es esa pasión, ese amor, hermano, que cada uno de nosotros debemos sentir por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. No debe haber nada, nada en la obra de Dios que pueda sustituir esa verdad. ¿Sí? Ese ingrediente esencial, fundamental, ¿sí? En este llamamiento. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para ti? Éfeso, oiga, esta iglesia en particular era una iglesia atareada. Si esta iglesia tenía que iniciar un proyecto que todavía ninguna iglesia se había atrevido a hacerlo, Éfeso lo hacía. Éfeso lo hacía por el espíritu que le caracterizaba. Trabajaban para el Señor, es cierto, pero sin ningún amor sincero por Él. Oiga, es posible que yo pueda estar haciendo algo para Dios y haber perdido ese primer amor por el Señor. Sí, es posible. Es posible que aún celosamente, hermano, nosotros podamos salir a pelear por la obra de Dios, pero haber descuidado esa relación estrecha e íntima con el Señor. ¿Es posible eso? Es posible eso. No porque sea mi opinión personal, no porque sea una apreciación particular. Si había un elemento condenatorio para todo lo que la iglesia de Éfeso hacía, era precisamente eso. El Señor decía: todo lo que ustedes hacen, sí, es maravilloso. Todo lo que se disponen a hacer y terminan haciendo, pero no se han dado cuenta que haciendo cada una de esas cosas han descuidado lo más fundamental en el llamado que yo les he hecho, en la razón por la cual yo les he llamado, y es su pasión por el que los llamó. ¿Sí? Es ese amor, es esa entrega que cada uno de nosotros debemos testificar, evidenciar en nuestro andar, en nuestro servicio, incluso al Señor. Oiga lo que le voy a decir. La iglesia de Éfeso tenía tremendo programa, pero sin pasión. Yo quiero que usted oiga lo que yo acabo de decir. Tenían tremendos programas, tenían tremendos proyectos, pero sin pasión. ¿Qué significa eso? Tú los mandabas a ellos a hacer una obra para Dios y la hacían por amor a su nombre, ¿sí? Porque era para el Señor, no era para el hombre, no era para el pastor, no era para el gobernante de turno, era para el Señor. Pero mire, cumplían el programa, pero sin pasión por el Señor. Una vez más, hermano, es probable, es posible una situación tan terrible como esta. Bueno, nos lo está revelando el Espíritu de Dios en esta mañana. Sí, que no importa lo que nosotros creamos, sí, que podamos hacer para Dios, ni aún sacando millares de nuestros millones, hermano, sí, si no lo hacemos consciente por qué lo estamos haciendo, entonces perdimos el elemento más fundamental, más esencial en esto, y es nuestra pasión por el Señor, es nuestro amor por el Señor. Sí, yo estoy dando esto, pero no porque me sobra o porque me da la regalada gana. Yo hago lo que yo hago para Dios es porque lo amo, porque yo estoy consciente que no puedo vivir sin Él. Pero eso de vivir sin Él, mire, hermano, hasta en eso hay que tener cuidado.
porque nosotros nos estamos acostumbrando, mire, sin querer estamos profesionalizando el evangelio, hermano. Oiga esto, estamos haciendo del evangelio un oficio, una tarea que la adornamos con expresiones. Mire, yo no puedo vivir sin el Señor, pero no vengo a estar con el Señor. Nosotros decimos así: yo no puedo vivir sin Dios, hermano. Yo no puedo andar sin Dios. Hermano, pero nosotros nos damos unas señoras vacaciones del Señor, ¿sí? Y Dios, que está consciente de toda esa verdad, mire, y porque sabe, hermano, sabe que en un principio había un amor, había una pasión. Oiga eso, había una pasión. Dios lo sabe, porque nada escapa al conocimiento de Dios. Y sabe que ese amor era sincero, y sabe que ese amor era genuino. Entonces Dios, aquí, como le está hablando a la iglesia de Éfeso, promueve circunstancia. Oiga eso, promueve circunstancia para llevarnos a volver a ese primer amor, como declara el verso 4. Pero tengo contra ti, mira, tú haces, ¿sabes lo que estaba diciéndole el Señor Jesucristo al apóstol Juan? Le estaba diciendo: mira, Juan, escríbeme a esto, dímele a esa iglesia de la resurrección, dímele que la verdad que yo reconozco todo lo que hacen, sí, la verdad que lo admiro, que no hay nada que ellos hagan que escape mi conocimiento, que me quedo sorprendido muchas veces hasta dónde son capaces de llegar por amor a mi obra. Pero tengo algo contra ellos, que han dejado su primer amor. Ese primer amor, esos primeros momentos en nuestra relación con Dios, ¿sí? Cuando, escúcheme, teníamos todo el tiempo de la vida para estar en la presencia del Señor. Porque si hay algo que marca una auténtica relación, oiga lo que voy a decir, es el tiempo que tú le dedicas a esa relación. El tiempo que tú le dedicas a una relación, ¿sí?, es lo que marca el valor, el sentido, la razón de esa relación. Al principio, hermano, a nosotros nos sobraba tiempo. Teníamos todo el tiempo, hermano, para estar con el Señor, ¿sí? Y no éramos fanáticos, no éramos religiosos, hermano. Hermano, nosotros teníamos todo el tiempo para estar en la presencia de Dios. Teníamos todo el tiempo para leer la Biblia. Teníamos todo el tiempo para organizar un programa que con esto glorificáramos el nombre de Dios. Teníamos todo el tiempo, hermano, para venir a estar en la presencia del Señor. Uy, hermano, ahora nosotros tenemos todas las justificaciones, hermano, para quebrantar ese principio de esa dedicación que nosotros teníamos con nuestro tiempo para estar en la presencia del Señor. Hoy día cada uno de nosotros, ¿sí?, cada uno de nosotros nos hemos llenado, nos hemos atiborrado, como dice, saturado de justificaciones. Y mire, después de esa hermosa lista de felicitaciones que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso, le dice: pero nada más tengo una sola cosa. No le hizo otra lista, no fue otra lista, las cosas buenas y las cosas, pero una le dijo: pero solamente tengo una sola cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Esa pasión que te llevó, que te motivó, que te inspiró a hacer todo lo que tú has hecho, ¿sí? Pero ahora has encontrado algún gusto en hacer las cosas, pero ya no como se hacían antes, ¿sí? Ya no se hacen así. La iglesia de Éfeso, oiga, dice allí,
lea detenidamente, hermano, porque ese es el problema que nosotros tenemos, no solamente en la lectura, sino en el estudio de la palabra de Dios. Miren lo que declara el verso 4. Dice, la iglesia de Éfeso, dice, había dejado su primer amor. Miren lo que dice, había dejado su primer amor. Miren que ahí no dice que había perdido. Oiga eso, lea detenidamente. Nunca se declara que la iglesia de Éfeso había perdido. ¿Sabe por qué? Porque no se puede utilizar esa palabra. Porque la palabra perdido denota algo que se extravió y que no sabe dónde está y que probablemente nunca lo vuelvas a encontrar. Por eso el Espíritu de Dios nunca utilizó ese término. Pero tengo contra ti que has perdido. No, le digo que has dejado. Oiga eso, que has dejado. Oiga lo que el Espíritu de Dios nos está declarando, que hemos dejado. ¿Qué significa eso, hermano? Que eso es cuestión de actitud, que todavía nosotros lo podemos volver a tomar y darle ese lugar de amor que Dios se merece en nuestros corazones. Qué tremendo, hermano. Parece un rejuego de palabras, parece algo tan sencillo. Sí, probablemente lo sea para mayor comprensión de nosotros, que el Espíritu de Dios esté redarguyendo. Sí, pero el problema más grande de esa iglesia, el problema de esa iglesia es que perdió. Nunca digo que perdió. Oiga eso. Nunca el Señor ha dicho que tú has perdido tu primer amor. Dice que lo has dejado, lo has puesto a un lado. ¿Qué significa eso? Que solamente de ti depende que tú tomes la disposición de volver a tomar lo que un momento dejaste a un lado. ¡Wow! Qué motivador, qué incentivador es para nosotros, hermano. Porque la posición de la iglesia de Éfeso, déjeme decirle que cuantas veces hemos escuchado este mensaje y si nosotros lo abrigáramos diciendo, uy, y si es verdad que ya yo he dejado mi primer amor, cosa difícil volver a rescatar eso. ¿Cómo yo podré volver a obtener lo que yo tenía? Vemos eso como una aventura sobrenatural, extraordinaria, extraterrestre, que eso nunca, no, pero el Señor nunca lo acusó que ellos habían perdido, que había sido, sí, que había sido algo consciente lo que, no, pero tengo contra ti que has dejado, pusiste a un lado, oiga, pusiste a un lado lo que era tu primer amor. Y mira lo que le anima, si tú sigues leyendo, le dice, arrepiéntete. Sigue añadiendo, hermano, de que hay posibilidad, que las puertas están abiertas, oiga, que la oportunidad está allí. Eso es lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios, al que nosotros sabemos que nos está hablando. Porque sería bueno en estos momentos, hermano, sería bueno en estos momentos autoexaminarnos y decirnos cada uno de nosotros, ¿qué nosotros hacíamos antes que hemos dejado de hacer? ¿Qué tú hacías antes? Antes, cuando tú empezaste esta relación, cuando tú la iniciaste, ¿sí? ¿Qué era lo que tú hacías antes que tú has dejado de hacer? Y eso es lo que precisamente ha dejado que Dios tenga la posición que debe de tener en nuestro corazón. ¿Qué era lo que tú hacías antes? Antes no te importaba, hermano, con lo que la gente dijera. No, ahora te importa la opinión de todo el mundo. No, hermano. ¿Sabe? Hay una verdad en este camino, hermano, que uno descubre que tú nunca podrás terminar agradando al hombre. Nunca lo vas a poder hacer. Porque tú puedes hacer una y otra cosa,
Pero el día que dejes de hacer algo que esa persona esperaba, hasta ahí llegó la fiesta, hermano. Hasta ahí llegó la celebración. Ah, hermano, pero escúchame, así no ocurre con el Señor, hermano. Tú puedes fallarle al Señor hoy, hermano, pero más tarde tú te arrepientes y mañana lo que tú hagas para Dios, Dios lo recibe con gozo, Dios lo recibe con alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es lo maravilloso del Señor, hermano. Eso es lo que la Biblia declara: 7 veces cae el justo. Oiga eso. ¿Y quién lo va a levantar? ¿El pastor? ¿La iglesia? ¿Los ancianos? No, lo levanta Jehová. Jehová es el que lo levanta, hermano. Sí, Jehová es el que lo levanta. Oiga, para el mundo, cuando usted escucha esa lista, esa referencia, ¿sí?, a esas felicitaciones que el Señor hace de la iglesia de Éfeso. Mire, escuche, para el mundo, la iglesia de Éfeso era una iglesia exitosa, hermano. ¿A quién no le gusta el éxito? Oiga, para el mundo la iglesia de Éfeso era una iglesia exitosa, pero para Dios era una iglesia que había caído. Oiga, que había caído de su lugar. El lugar donde debería de estar ya no estaba. Para el mundo, hermano, lo que yo pueda hacer para Dios, para el mundo, lo que yo pueda hacer para Dios, para ello lo que yo hago me constituye en exitoso. Pero si yo he descuidado, oiga, si yo he dejado mi primer amor, hermano, para el Señor, yo he caído de donde yo debería estar. Esa es una verdad que el Señor nos está reconviniendo en esta mañana. La recuperación de esta pasión, como decía, no es complicada como creemos, porque ese se pudiera convertir en el más grande elemento para que nosotros volvamos a ese primer lugar. Decía, la recuperación de esta pasión por nuestro Señor no es complicada como creemos. ¿Por qué? Porque bien decía que el ingrediente que más afecta a la continuidad de una relación es la falta de tiempo. Una vez más, hermano, el ingrediente que más afecta la continuidad de una relación es la falta de tiempo. Si tú no tienes tiempo para Dios, si yo no tengo tiempo para Dios, ¿cómo nosotros podemos decir que Dios es lo primero en nuestra vida? Si nosotros no tenemos tiempo para Dios. Oiga, tenemos tiempo para todo en la vida, para todo, menos tiempo para Dios. Y el tiempo, oiga, el tiempo, la falta de tiempo es el elemento, el ingrediente que más afecta la continuidad de cualquier relación, de una relación de noviazgo, de una relación de matrimonio, aún, hermano, y mucho más nuestra relación con Dios. Decía, ¿qué cosa hacía antes, recién convertido, que hemos dejado de hacer, hermano? ¿Qué cosa deberíamos volver a hacer que hacíamos antes? ¿Qué cosas? Cada uno de nosotros sabemos qué cosas, hermano. ¿Qué era lo que yo hacía antes, que he dejado de hacer? Que eso es lo que me ha dejado atrás mi primer amor por el Señor. Lo que yo hacía antes, ¿sí? Lo que yo hacía antes, que he dejado de hacer. ¿Y cuáles deberíamos volver a hacer? De todas esas que sabemos, hermanos, que eso enriquecía no solamente nuestra vida, sino nuestra relación con Dios.
cuando nosotros podamos examinar, oiga, la palabra que estoy utilizando, cuando nosotros podamos examinar y concluir cuáles eran esas cosas que deberíamos volver a hacer para restaurar ese primer amor, mi hermano, a todos nos va a ayudar, a todos nos va a ayudar. Quiero concluir esta reflexión en esta mañana con esta declaración que voy a hacer. El Señor Jesucristo está más interesado en lo que hacemos con Él que lo que podemos hacer por Él. Oiga lo que acabo de decir. Jesús está más interesado en lo que nosotros podemos hacer con Él que lo que podemos hacer por Él. Son dos cosas muy distintas. Porque escúcheme, porque yo puedo estar haciendo muchas cosas para Él, pero sin Él. Oiga eso. Yo puedo estar haciendo 1.000.000 de cosas para Él, pero sin Él. Y el Señor está más interesado, ¿sí?, en lo que hacemos con Él que lo que podamos hacer por Él. ¿Qué significa eso, hermano? Mire, hermano, hoy día, ya le digo, hermano, que nosotros mismos no nos hemos dado cuenta hasta dónde nosotros hemos profesionalizado nuestro caminar con Dios. ¿Sí? Nuestras tareas, nuestro oficio. Hermanos, que nosotros así, aventureramente, hermano, nosotros decidimos hacer tantas cosas sin consultar con Dios. Y cuando tú haces algo sin consultar con Dios, tú no lo estás haciendo con Él, tú lo estás haciendo para Él. Son dos cosas distintas. Y cuando yo no hago las cosas con Él, sino para Él, hermano, ahí es donde se evidencia que yo he dejado mi primer amor. Porque antes en el principio, todo lo que nosotros lo hacíamos con Él. Pero hoy día, hermano, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Él. Son dos cosas muy distintas. Lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo con Él o para Él? Porque si tú lo estás haciendo para Él, es probable que estés haciendo algo que te gusta a ti, pero no necesariamente le gusta a Él. Pero cuando tú haces algo con Él, cuando tú haces algo con Él, ¿sabe qué tú estás diciendo? Que a ti te importa mucho la opinión de Él. Te importa mucho la apreciación de Él y tienes la bendición de Él. Y yo creo que este es un pensamiento, una declaración, como tú le quieras llamar, que cada uno de nosotros debemos de llevarnos esta tarde, esta mañana. ¿Sí? Todavía es mañana, bien mañana. ¿Sí? Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con Él o para Él. Porque su consejo es que hagamos las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras, hermanos, que nosotros hacíamos? Donde en todo lo considerábamos a Él. Incline, yo quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento. Usted que nos ve por la web, usted que nos está escuchando allí donde esté, yo quiero invitarte por un momento. Mira, estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempo en que nuestro destino se marcará si lo que yo hago, lo hago con Él o lo hago para Él. ¿Sí? Esta declaración, esta verdad, esta revelación, hermano, nos ayudará a que cada uno de nosotros podamos enmendar, corregir lo que hasta ahora nosotros hemos estado haciendo. Si tú lo que dices estar haciendo para Dios, ¿lo estás haciendo con Él o lo estás haciendo para Él? Sí, porque si tú lo vas a hacer con Él, tú tienes que considerarlo a Él. Tú no puedes hacer lo que te da la gana a ti.
Si tú quieres hacerlo con Él, tienes que tener su bendición, su visto bueno, su aprobación, su respaldo. Pero si lo estás haciendo para Él, lo estás haciendo a gusto propio, lo que tú quieres hacer, pero no necesariamente lo que Él espera de ti. Señor, en esta mañana tan especial, Señor, en un mundo aprensivo, en un mundo envuelto de temores y de miedo por las circunstancias que nos rodean, Padre, escuchando tu palabra en esta mañana, a todos en un momento nos puede animar, Señor, exhortar, haciendo conciencia, Dios, de que tú eres un Dios justo, que tú sabes reconocer la buena obra del hombre. Pero hacer la buena obra no necesariamente implica que estamos haciendo tu voluntad, Señor. Padre, y en ese caminar contigo hemos aprendido, Señor, que nada es casualidad en esta vida. Nada, Señor, es casualidad en esta vida. Que todo tiene una razón de ser, Señor. Todo tiene una razón de ser. Y esto que está aconteciendo en nuestras vidas, y esto que está aconteciendo en nuestra nación, y esto que está aconteciendo en el mundo entero, Señor, tiene una razón de parte tuya. No es que tú hayas promovido nada de esto, para nada, Señor, sino que en tu soberanía, Señor, en tu voluntad permisiva, Señor, has permitido la ocasión para que cada uno de nosotros descubramos dónde está nuestro corazón, Señor. Y esta mañana, Señor, tu amor y tu palabra nos exhortan, Señor, a volver una vez más a nuestro primer amor, Señor. Padre, en esta mañana queremos pedirte en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos ayudes a quebrantar, Señor, todo lo que de alguna manera se ha convertido en un medio de justificación para no tener el tiempo, Señor, que tú te mereces en nuestra relación. Señor, queremos pedirte en el poderoso nombre de Jesús que en cada circunstancia, Señor, en cada labor, en cada obra, nosotros podemos despertar nuestra conciencia y saber, Señor, si lo estamos haciendo contigo o lo estamos haciendo para ti, Señor. Porque hay una diferencia muy grande. Porque hacerlo contigo habla de que tenemos comunión contigo, que todavía tenemos relación contigo. Pero hacerlo para ti significa que solamente estamos hablando de un compromiso, de una obligación. Pero en esta mañana, Señor, queremos presentarte nuestra comunión contigo, que si por alguna circunstancia, Señor, la hemos llevado a un nivel profesional, tú quebrantes todo esto de nuestras vidas, Señor. Y tú nos ayudes, Señor, nos ayude a entender tu exhortación cuando nos dice que tienes contra nosotros que hemos dejado nuestro primer amor. Señor, qué preciosa esta declaración que nos alienta, que nos anima, Señor, a poder entender que no es tan difícil, Señor, porque hayamos perdido, sino porque hemos puesto a un lado, y tú nos animas a tomar lo que un tiempo teníamos con nosotros. Señor, en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús, quebranta, Señor, toda excusa, toda justificación
todas las barreras, los impedimentos que nosotros mismos hemos levantado para dejar a un lado nuestro primer amor, Señor. Y que podamos entender, Señor, que solamente es cuestión de disposición, de volver a tomar lo que está allí para nosotros, Señor, y volver a darte ese primer lugar en nuestro corazón, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, sean suficiente motivación, sean el aliento necesario, Señor, para un cambio de actitud en nuestro corazón. Señor, bendecimos a ese hijo tuyo, a ese siervo que nos escucha por las redes. Bendecimos, Señor, a ese que está allí en ese lugar, aún escuchándonos también. Bendecimos a tu iglesia en esta mañana, Señor, donde tu palabra nos exhorta a volver a este primer amor que nosotros teníamos contigo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, damos gracias a Dios, hermano. A Dios le damos toda la gloria, a Dios le damos toda la honra.